Las clases las vamos a grabar y las vamos a subir a YouTube. En general las subo en el mismo día, pero a veces el día se me complica y las termino subiendo el fin de semana. Eh, no las subo inmediatamente porque, bueno, las intento editar un poco, tampoco tanto. Las subimos a YouTube, asumo que están todos familiarizados con el canal de YouTube del departamento porque ya cursaron Estabilidad 1. Así que en el mismo canal hacemos una lista para Estabilidad 2, antes de una lista común para toda la materia, debido a algunos comentarios que nos hicieron antes. Voy a subirlo por separado y hacer una lista para las teóricas, una para la práctica de la mañana, una para la práctica de la noche. Y como dije recién, generalmente las llego a subir en el mismo día. Subir las clases no es, la idea no es que no vengan a las clases, es para que si algún día tienen problemas de internet o algún día no pueden venir por algún problema, no se pierdan de esa clase. Pero la idea general es que vengan a las clases. Igual no tomamos lista, no vamos a tomar lista, pero sí tenemos en cuenta participación por cosas que voy a hablar dentro de un ratito. La materia es Estabilidad 2 8403 y esta es una presentación de Sosti que a poco fuimos modificando, pero la mayoría lo había hecho Luis. Luis Sosti es el profesor, es uno de los profesores que da la teórica. Y empezamos entonces a hablar cosas generales de la materia. En cuanto a la estructura, tienen las clases teóricas y las clases prácticas, como ya saben. Ambas clases se graban y se suben, pero si asisten en general es mejor. Los horarios son esos para la sincrónica y si lo ven por YouTube lo ven cuando quieren. Entre el turno de la noche y la mañana, ustedes eligen cuál cursar. Tenemos que todavía esperar a que la gente complete la planilla para ver cómo nos dividimos. Pero aparte de las clases que tienen que escuchar, no tienen que escuchar, es recomendable que escuchen para entender lo que es la materia, tienen lo que son trabajos prácticos que los hacen ustedes en su casa. Los trabajos prácticos son obligatorios para entregar, corregir y aprobar. En cuanto a los docentes, el martes lo tuvieron a Mario, que dio la primera teórica. Creo que el martes que viene sigue Mario con el primer tema y se van intercalando Mario y Luis las clases teóricas. Alguno da un tema, alguno da el siguiente tema y así van avanzando. En la práctica, los docentes somos estos, que como dije antes, son la mayoría de la gente que tiene prendida la cámara y ahora pueden empezar a vincular las cámaras y las caras con las personas. No sé si los ayudantes quieren hablar de sus personas, pero bueno, yo soy el primero que aparece, Felipe López Guerola. Soy ingeniero civil, trabajé un poco en estructuras hasta que me gustaba la parte académica y empecé a hacer un doctorado. Terminé el doctorado en, vamos a decir, modelación numérica, para no entrar en detalles. Y ahora estoy trabajando en demasiados lugares para ser feliz. Tengo un trabajo de modelación numérica en geotecnia, hago modelos numéricos con cosas de suelos o cosas relacionadas a suelos, y eso es un trabajo en una empresa. Soy docente de esta materia, soy docente de otras dos materias de posgrado y soy secretario de la facultad. Y si preguntan cómo te da el tiempo para hacer eso en 40 horas, la respuesta es trabajo más que 40 horas. Y eso básicamente es el resumen de Felipe. Cristian, no sé si querés presentarte. Supongo que tengo que presentarme ahora. Bueno, yo soy un Felipe Junior, es decir, soy ingeniero, estuve trabajando un tiempo en una empresa, en una constructora, no me gustó nada, descubrí que me gustaba la parte académica, así que estoy haciendo un doctorado, yo lo estoy haciendo todavía, Felipe ya lo terminó. Lo mío no es tanto de modelación, sino que también tiene una parte de materiales y cosas de laboratorio. Y bueno, soy docente hace ya un par de años. Fui mucho ayudante de honorem, como la mayoría de los ayudantes acá. Y bueno, ahora hace poco me están pagando por esto, así que tengo más obligaciones. Y bueno, y veré qué me depara el futuro. Por ahora ese es mi perfil. Agustín, ¿querés hablar? No sé si esto no le pregunté a los ayudantes, aviso, un disclaimer. La gente no sabía que tenía que hablar y no lo tenía planificado. Así que
la gente puede decir no. Medio la tradición. No, yo Sí. soy Agustín, soy alumno, me falta bastante para ser ingeniero. Creo que soy el más antiguo acá de los ayudantes. Y nada, estamos acá para darles una mano a todos ustedes. Supuestamente lo ordené en orden de antigüedad, si no le pifié en alguno. Cuando puse el láser arriba de Catalina Urteneche era para que hable la señorita Urteneche, ¿o no? Es que no tengo, o sea, tengo la computadora acá y estaba mirando acá, o sea, Felipe, vos me tenés que entender. Tenés 2 monitores, ¿para qué tenés 2 monitores? Sí, pero estaba mirando uno, no puedo mirar los dos. Pero, Nada, lo mismo que Agus. Soy alumna, básicamente, me faltan como 1000 años para recibirme, pero estoy acá para ayudar para lo que sea. así como están en orden de cuando entraron de ayudantes, ese orden más o menos sigue el orden de la carrera para que tenga una idea. Así que si a esta persona le falta 1000 años para recibirte, el resto le faltará 1002 años, no hay tanta diferencia. Una diferencia de mucho, 2 años. Hola, yo soy Clara. Bueno, me gustaría poder decir que soy ingeniera, pero también me faltan 1000 años para recibirme. Nada, yo cursé esta materia el segundo cuatri 2019, cuando todavía era presencial, y nada, arranqué con Cata, cursamos, y arranqué a ser ayudante con la virtualidad, así que bueno, igual que Agus, espero poder ayudarlos en lo que necesiten. Eso de presencial me gusta para separar a la gente. O sea, hasta acá, Cristian se recibió ya presencial. Agustín llegó a ser ayudante presencial. Cata, Clary cursaron presencial, pero ayudante directamente al virtual. Y a partir de acá son gente a la cual nunca le vi la cara en persona, que es muy extraño. Manu. Soy Manu, a mí Felipe me conoció online y nada, estoy para ayudarlos como los otros ayudantes. Cualquier consulta, pueden decir. Pones música. Hola. Pongo También. música, pongo música en los Kahoot, ya van a ver. Yo también la cursé virtual, estabilidad 2, y me hice ayudante también virtual. Así que nada, estamos acá para ayudar, cualquier cosa que necesiten. Hola, soy Alejo. Qué repetitivo que suena todo esto. Yo también la cursé virtual. Este es mi segundo cuatrimestre como ayudante, así que bueno, les deseo éxitos. Más allá de las palabras útiles o no que estamos diciendo, quiero creer que la gente ve cámaras y también empieza a relacionar nombre con la cámara. Por eso medio que era la idea que cada uno hable y les va viendo las caras. Bueno, hola a todos, yo soy Agustín. Somos 3 Agustines en la cátedra, así que a mí me pueden decir Colo. Y nada, también, como el resto de los chicos, la cursé virtual y este ya es mi segundo cuatrimestre como ayudante. Y nada, decirles que estoy a su disposición. Tenemos al final a Froland, sí. ¿Me escuchan? Sí, soy Agustín, estoy estoy ayudante del cuatrimestre pasado y ahora estoy viviendo en un auto. Así que por eso me ven acá. Pero espero para la semana que viene poder estar en mi casa para ayudarlos. Gracias por... No sé si gracias, me da un poco de gracias y no gracias. No tenés que estar en un auto. ¿Estás manejando? ¿Está manejando esa persona? No está manejando, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ok, me preocupé. Dijiste si no te estaba viendo, perdón. Hola, soy Juan. Nada, la cursé el cuatri pasado hasta el día 2, así que este es mi primer cuatri como ayudante. Y nada, para lo que necesiten, estamos. Hola, yo soy Cintia, también cursé estabilidad 2 el cuatri pasado, así que mi primer cuatri como ayudante y nada, espero ser útil. Bien, gracias a todos. Para que empiecen a vincular nombres con personas y para que tengan una idea de quién es el viejo o los más viejos, que no siempre indica el que más sabe de la materia, pero bueno, simplemente para que tengan idea y tal vez tengan un poco más de paciencia para la gente que recién está entrando. Pero bueno, el equipo somos estos, vamos fluctuando entre más y menos, pero somos bastantes, entonces debería ser suficiente para intentar ayudarlo lo más posible. Estamos todos los días a la mañana. Algún día alguien puede no estar, pero generalmente estamos todos.
pasando a lo que es organización de la clase, de trabajos prácticos, solemos arrancar cada tema con un repaso teórico del tema. O sea, esta clase no, porque ya ya es un repaso de una materia anterior, pero la clase que viene arrancamos con un pequeño repaso teórico. Esto no suple la clase teórica del martes, es simplemente un resumen / repaso, porque después de 4 horas de clase a veces quedamos un poco confundidos, mezclamos un par de cosas, entonces dedicamos unos 20 minutos al comienzo para repasar, generalmente es repaso. Algún tema siempre pasa que no llegan a darlo en la teórica y lo terminamos explicando en la práctica, pero es muy poco común, o sea, pasa una clase, 2 clases como mucho en el cuatrimestre, que tenemos que dar más clase o profundizar. Pero generalmente es un repaso, resumen de las teóricas, para empezar a ver y vincular lo que hicieron el martes con lo que vamos a hacer los jueves. Así que a veces se explica un tema nuevo, pero generalmente no. Entonces, arrancamos eso y después empezamos a hacer ejercicios. No me están dando esto. Bueno. Después empezamos a hacer ejercicios. Hacemos algunos ejercicios, metemos un intervalo, hacemos algún ejercicio más e intentamos dejar al final un tiempo libre que se llamaba trabajos en mesas, porque antes trabajábamos en unas mesas y nos quedó la palabra. Es difícil vencer la inercia y estamos acostumbrados a hablar de mesas y ustedes se preguntan ¿por qué dicen mesas? Porque antes simplemente nos dividíamos por grupo, cada ayudante iba a un grupo a las mesas, porque dábamos clases en un aula que tenía mesas y no pupitres. Y ahora ese trabajo en mesa son salas virtuales con los ayudantes. El Zoom permite estos grupos de dividir en salas. Dividimos los grupos, los ayudantes, y tienen más o menos 3 grupos con sus 3 ayudantes en cada una de las salas para hablar de consultas de ejercicios o hablar de TPs o consultas de TPs o de la vida o qué onda hormigón 1. ¿Es difícil? No sé, lo que más les divierta, se pueden ir con sus ayudantes a hablar de los ejercicios. Y más o menos todas las clases tienen esta forma. En cuanto a la explicación de los ejercicios en sí, a veces vamos a plantear algunos ejercicios teóricos conceptuales porque nos importa que entiendan la idea de lo que estamos haciendo, y podemos plantear un ejercicio para ver y entender que cuando aumento la carga aumenta el momento, pero aumentar una carga aumenta el momento linealmente, aumentar una longitud lo aumenta no linealmente. Eso es algo teórico conceptual y ese tipo de ejercicios lo vamos a tener. Pero también vamos a tener ejercicios con números para que tengan una idea del número. Porque más allá de tener el concepto de que más longitud, más momento, también me importa que cuando calculen un número tengan una idea de que es un número posible o no. Si ustedes llegan a un resultado y el resultado es totalmente imposible, por más que sea un error menor el que haya llevado al resultado imposible, está mal hecho el ejercicio. Ustedes no pueden decirme que cuando yo, no tengo nada deformable en este momento conmigo, sí, tengo un cuaderno. Si yo deformo esto y les voy a pedir cuánto baja este punto claramente puede bajar bastante menos que esta longitud. Y si yo bajo esto y me dicen que lo estoy bajando 10 centímetros, no importa en qué se equivocaron, ese error es inaceptable. Eso mismo lo vamos a ver con los ejercicios que vamos calculando. Vamos a ver tensiones y desplazamientos en una barra axilmente, y ustedes tienen que tener idea ya de qué es posible y qué no es posible. Entonces tenemos que empezar a familiarizarnos con parámetros de rigidez posibles y qué cosa tiene sentido o no. Los ejercicios en sí muestran cómo avanzar con los ejercicios en sí. Es decir, no podemos ver todos los casos particulares de todas las posibilidades que tenemos, simplemente intentar mostrar una metodología de trabajo. Entonces, no solo nos enfocamos en la parte conceptual y en los valores del problema, sino es que intentamos explicarlo de una forma genérica para que lo puedan aplicar después a otro caso particular. Y una vez que tenemos muchos casos particulares, podemos generalizar conclusiones y ver que siempre que resolvemos hiperestáticos, avanzamos de esta forma. Y empezar a tener idea de cómo resolver el siguiente hiperestático. Porque después de hacer un caso particular,
vemos otro caso particular y decimos, fíjense que estas 2 veces hicimos lo mismo. Cuando hagan la tercera vez, van a hacer lo mismo. Y como siempre vamos haciendo creciente dificultad, hacemos un ejercicio muy sencillo en clase, después un ejercicio un poco más complicado y después un ejercicio mucho más complicado en su casa para hacer con el TP. No porque somos crueles, sino porque si empezamos con el ejercicio complicado de TP, no nos entiende. Tenemos que ir de a poco y siempre pasa en la vida, que en clase van a ver un ejercicio muy sencillo, 2 más 2 es 4, y en el TP les piden que integren una función muy complicada. Decís, pará, ¿por qué este salto? Y porque tengo que arrancar por la parte fácil. Y también porque en el TP tienen más tiempo para saltear ese problema. Estas son las clases, pasamos a lo que es aprobación de la asignatura. Y me acabo de dar cuenta un bug en esta presentación. Bueno, pasamos a lo que es aprobación de la asignatura, que para aprobar la materia tienen, como cualquier materia, 2 partes. Primero tienen que aprobar la cursada y después de aprobar la cursada deben aprobar el final. Y aprobar la cursada son 3 cosas. Aprobar los TPs, es decir, los tienen que hacer y aprobar. Si está mal, lo deben corregir hasta que esté aprobado el TP. Y adicionalmente deben aprobar los parcialitos o el parcial. Ahora vamos a hablar más en detalle del parcialito, de los parcialitos o del parcial. Y tener un presentismo en clase y concepto del alumno en clase. Esto es lo que decía con que si no quieren asistir a clase está todo bien, pero la nota de concepto afecta a la nota de cursada. No solo se tiene en cuenta en el promedio, sino que inclusive se llega a tener en cuenta en esos casos que están muy al límite. Están en el tercer recuperatorio y no sabemos si es un 2 o un 4, si es un 2 o un 4, si es un... Bueno, veamos cómo le fue también con la parte de TP, que nota de concepto, si participó, si no participó, si fue un fantasma que simplemente llegó y rindió el último recuperatorio, o si estuvo toda la materia siguiéndola. Eso lo tenemos en cuenta en esta nota de concepto. O sea, hay una nota de TPs, hay una nota de parciales y hay una nota de concepto que nos dan los ayudantes más que nada. Un poco la puedo afectar yo si también participan en la parte de la clase que doy yo. Pero esa nota de concepto afecta el promedio y también empieza a decidir esos casos muy en el límite, porque básicamente termina afectando el promedio. Así que intenten estar, intenten participar, estén conectados al final en este trabajo en mesas, que es el grupo final, para hablar con su ayudante, para hablar con el DP y no ser fantasmas, que son un nombre que nunca se conectó y de repente apareció en un recuperatorio y aprobó la materia. No está bueno. Y como no está bueno, terminan teniendo una nota peor. Es decir, si alguien hace eso, pero hace un examen excelente, aprobó la cursada, básicamente. Si hizo los TPs como un fantasma y llegó a un examen como un fantasma, el fantasma aprobó la cursada. No es que requiere de esto, pero esto afecta a lo anterior y en los casos que está al límite les puede jugar a favor o en contra. Para hablar, y ahora vamos a hablar un poco de cada una de estas cosas, arrancamos con los TPs. Los TPs son 10 TPs, son un montón, son en grupo, pero son 10 TPs que deben entregar y ya pueden hacer el TP0 de repaso. Este fin de semana lo completan, lo envían, se lo sacan de encima y van avanzando así con la materia y con la carrera, porque mientras más atrasan las entregas, más se les empiezan a acumular. Y es una lección para la vida, intentar no acumular cosas, no solo para la carrera, sino después en el trabajo, sacate las cosas de encima, porque si te juntaron 5, empezás a estresarte. Entonces, el TP0 ya lo pueden sacar, se lo pueden sacar de encima, y después es un TP por tema. Cada una de las cosas que vieron en estabilidad 1 lo vamos a volver a ver, pero ahora cómo afecta la parte de tensiones y deformaciones del sólido. Entonces, axil, flexión, torsión, corte, esta frase malévola, corte, desplazamiento, tensiones, deformaciones, teorías límites y análisis plástico. Todos estos son TPs que deben entregar. ¿Cómo entregar los TPs? Bueno, vamos a hacer grupos, en principio de 5 personas. Los pueden realizar como quieran. Si los quieren escribir a mano, los hacen a mano. Si los quieren escribir en un programa, lo escriben en el programa.
Lo que sí, cuando lo entreguen, que sea un PDF con hojas numeradas. Júntense, yo hago el ejercicio 1, yo hago el ejercicio 2, ordenen eso, armen un PDF y suframos menos todos al corregirlo. Después cada uno habla con su ayudante, y si un ayudante te deja hacer otras cosas o no te deja hacer otras cosas, depende de tu ayudante, porque cada uno de estos grupos va a tener algún ayudante asignado, así que los detalles de todo esto lo hablan con el ayudante, pero intenten que sea algo lindo de entregar, que estén completos y prolijos, que no les falte un ejercicio en el medio, y que, como lo hacen en su casa, si lo hacen a mano, tómense un poco de tiempo para hacerlo prolijo. Esto no es un parcial que están a las corridas y tienen que mamarrachear. Pueden ir lento, con espacio entre cuentas para hacer el ejercicio. Y todo esto tiene fechas de vencimiento. La pregunta del chat la voy a contestar después, aviso simplemente, y sigo un poco con, bueno, y como ya sabemos, los TPs tienen una nota. Para lo que es la aprobación de los parcialitos, hay dos opciones. ¿Se aprueba por parcialito o se aprueba el parcial? Parcialitos los llamamos porque son 6 parcialitos, eso quedó viejo. Y para aprobar los parcialitos tienen dos opciones. O sea, de los 6, en total son 6, si aprueban 5, cualquiera, aprobaron el parcial. Si aprueban 4, deben aprobar el número 6. Es decir, si apruebo el parcialito 1, 2, 3, 4 y no el 5, 6, voy a recuperatorio. Tengo que aprobar 1, 2, 3, 6. Y ahí aprobamos por parcialito. Si no aprueban por parcialito, van a lo que es el recuperatorio o parcial completo. Este parcial completo toma todos los temas de los parcialitos y no se recupera por tema. Recuperan todos los temas del parcialito. O sea, los 6 temas que tenían acá entran en este parcial completo. Y este parcial completo es los recuperatorios. Es decir, la suma de los parcialitos sería la primera oportunidad del parcial. Y si les va mal en la primera oportunidad, tienen 2 recuperatorios. Cada uno de estos recuperatorios es un parcial completo, largo y completo. Si hay preguntas de estas cosas, me las pueden ir preguntando. Justo lo que me hicieron en el chat, como iba a hablar después, lo dejé para después. Pero si tienen dudas de algo de esto, me lo pueden preguntar. Si algo no está claro, lo pueden preguntar. Nuevamente, o habilitan el micrófono o escriben en el chat. Bien, así aprueban los parcialitos. Dale. Tengo una pregunta. Cuando rendís parcial completo, ¿es si no aprobaste ninguno de los parcialitos? Si no cumplís estas condiciones. Es decir, si vos aprobaste el 1, 2, 3, 4, desaprobaste los parcialitos, porque no tuviste el sexto. ¿Sí? Claro, sí, listo. O sea, vos tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 parcialitos. Tenés que aprobar o 5 cualesquiera o 4, pero entre esos 4 tiene que estar el número 6. El sexto es más importante por temas que vamos a ver después, pero como es más importante, si solo tenés 4, tiene que ser el 6. Si no cumplís esas condiciones, es decir, aprobaste 3 o menos, o aprobaste estos 4, no aprobás por parcialito y entonces debes ir a recuperatorio. Y el recuperatorio es completo. Que la gente siempre dice, pero pará, aprobé estos 4 temas los sé. ¿Por qué tengo que volver a hacerlos en el parcial completo? Porque todos sabemos que si aprobaste estos 4, nunca es que esos temas los sé, es que justo ese ejercicio de ese tema lo supe hacer. Así que volvemos a tomarlo completo en el recuperatorio. Los parcialitos son por módulo, ¿no? Los parcialitos son por módulos. Los parcialitos son estos acá. Cada tema, básicamente, cada TP tiene un parcialito. El primero es de solicitación axil. Después toca flexión. Después toca torsión. Después toca corte. Después toca cálculo de desplazamientos. Y el sexto es más que nada el TP8.
El 6 y el 7 es un poco necesario para el 8, pero es más que nada el 8. Que el TP8 lo que termina haciendo es medio mezclarlo de arriba porque combinás solicitaciones. Por eso el TP6 es más importante, porque el 6 incluye muchas cosas de los anteriores y termina siendo más o menos inclusivo, no termina siendo un parcial completo, pero es más inclusivo. Entonces, por eso el parcialito número 6 es más importante. Cada tema tiene un parcialito y viene más o menos ordenado en el como avanzamos la cursada. Terminamos solicitación axil, entra parcialito de solicitación axil. Y 2 semanas después, parcialito de flexión, 2 semanas después, parcialito de torsión, y así vamos teniendo cada 2 semanas un parcial, que todos los parcialitos son cortos de más o menos 40 minutos. Y son cortos, sí, van a tener que hacerlos medios a las apuradas. Porque la idea del parcialito, la idea original del parcialito, como siempre las cosas que tienen una idea original cambian el tiempo, pero la idea original era tener una idea de si sabe o no sabe. Quería un 2 o un 10. Y no quería ver si le doy suficiente tiempo al alumno, puede llegar a resolverlo. ¿Lo sabe o no lo sabe? Algo cortito, que no saque mucho tiempo de clase. Y ese algo cortito se transformó en algo no tan cortito que tienen que hacer a las apuradas por cuestiones que no vamos a entrar en detalles. Así que estén preparados para rendir algo rápidamente, que tienen que ya tenerlo listo. No suelen tener suficiente tiempo para en el momento empezar a deducir cómo resolver un ejercicio. Tienen que tenerlos practicados, les llega algo y digan, sí, esto ya lo hice, se hace de esta manera y rápidamente hacen un ejercicio. Felipe, sí. ¿puedo hacer un comentario de esto? Siempre. Sí, vieron que antes Felipe dijo el tema de que los valores tienen que tener sentido, y esto en los parcialitos es muy importante porque tienen poco tiempo. Entonces, ponerle que un desplazamiento te da 10 metros, tal vez no llegas a revisar todas las cuentas porque son 40 minutos nada más. Entonces, si vos ahí aclarás en el parcialito que te es un error de cuentas y efectivamente lo tenías y te da un valor sin sentido, el parcialito lo aprobás y lo aprobás con buena nota. Así que eso es muy importante. No es necesario tener exactamente el resultado correcto. Todo esto lo tenía un poco más acá, pero gracias Manu por el comentario, porque eso hay que reforzarlo varias veces. Cuando corregimos los parcialitos tenemos todo esto acá. Depende de las cátedras, cada cátedra tiene una visión distinta de cómo corregir. En general para nosotros no son tan importantes las cuentas, en el sentido de que ustedes pueden poner 2 más 2 igual 5 y cierran con eso su parcial y se sacaron un 9. Porque sí, está mal la cuenta, pero bueno, es un error de cuenta, a nosotros no nos es importante. Ahora, si es como dijo Manu, porque por un error de cuentas hicieron mal el pasaje de las unidades y algo que tenía que dar 1 metro les da 1 milímetro por pasaje de unidades, es un error de cuentas siempre y cuando digan, che, pará, 1 milímetro es imposible. Si ustedes no me dicen que es imposible, pasó de ser un error de cuentas a un error de concepto. Es decir, si el error de cuentas lleva a algo incoherente, lo tienen que saber. Si lo aclaran, es un error de cuentas. Si no lo aclaran, es un error de concepto. Y otra cosa, ¿a qué llamo error de cuentas? A 2 más 2 igual 5. Si ustedes tienen que calcular un momento, y el momento es P por L sobre 4, y en la longitud ponen la altura de la estructura y no la longitud, eso ya no empieza a ser un error de cuentas. Están mezclando términos. Es un error matemático de que metieron el término incorrecto, pero meter el término incorrecto no es un error de cuenta ya. Porque pasa en muchos casos que, no sé, tiene un ejercicio. Estoy intentando hacer algo simple que me puedan entender en este momento. P, y le tienen que calcular el corte máximo a esto. El corte máximo de esa estructura no es P. Entonces, si después siguen el ejercicio diciendo Qmax igual P, eso no fue un error de cuentas. Sí, es un número que está mal, pero eso no es un error de cuentas. Error de cuentas es lo que dije antes, 2 más 2 igual 5, o empiezo a cambiar unidades y llegué y me comí un 10. Eso no me importa. Si eso lleva un error incoherente, me lo tienen que decir, pero en sí
eso no me importa. Los resultados no tienen que estar bien, pero si el resultado es incoherente, sí es un problema, como dijimos antes. En cuanto al procedimiento, no me tienen que demostrar el procedimiento de hago esto por esta razón. Como yo sé que, no sé, la derivada del momento respecto a si es el corte, cuando el corte es nulo, tengo el momento máximo, todo eso no va a ser necesario describir, pero sí es necesario entender lo que están haciendo. No pueden poner resultados sin que se entienda de dónde sale el resultado. No me tienen que demostrar y no me tienen que poner todas las cuentas intermedias, pero sí ponerme más o menos de dónde sacaron las cosas que sacaron. Tienen un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas de espejo. No me tienen que poner las cuentas del despeje, pero sí me tienen que decir, yo sé esto, de estas 2 ecuaciones, flecha, saco esto. Se tiene que entender perfectamente y no me pueden decir tampoco poner esto así, esto sí lo van a poder hacer en estabilidad 2, no lo deberían hacer en estabilidad 1, m max igual q por L cuadrado sobre 8. Eso en estabilidad 1 no debería ser aceptable, porque ¿de dónde salió esto? En estabilidad 2 va a ser aceptable, pero lo que no va a ser aceptable en estabilidad 2 es poner una sección que le tienen que calcular tensiones, que todavía no saben qué son, y decir, esto vale 14,5. ¿Por qué vale 14,5? ¿Qué cuenta usaste para poner eso? Es tan fácil como decir, ese sigma es esta cuenta, y eso vale 14,5. Se tiene que poder entender de dónde salen los valores y que no salgan de la nada. No se tiene que demostrar. Y de la misma forma que se tiene que entender el parcial, se tiene que entender el parcial en cuanto a la letra. No tienen que ser súper prolijos. Me lo hacen a mano y yo no te baja ni puntos. Hacen este dibujo horrible con esa calidad que lo estoy haciendo ahora y está bien. Pero se tiene que entender que esa recta es una recta. Hacían ese dibujo horrible, pero de repente dibujaban esto así, que parece una curva, y ya no sé, eso no tiene mucho sentido. Parece una curva y debería ser una recta. Puede ser a mano, pero tiene que estar claro que saben lo que no saben. Lo que saben, perdón. Y si esta curva, ustedes saben que parece una curva, pero no saben hacer una recta, es tan fácil como decir lineal. Y ahí me avisaron que su problema es el pulso, al igual que el mío, y no es el conocimiento. Se tiene que estar lo suficientemente prolijo para que sepamos qué están haciendo y que lo están haciendo bien. Y tienen que estar conceptualmente bien. Si tienen un error de concepto grave, les anula todo el parcial. El caso más extremo que tuvimos de esto, todavía no saben lo que estamos haciendo, pero teníamos una barra bien potrada, tenían una carga P y tenían que empezar a resolver desplazamientos, tensiones, deformaciones de todo esto. El alumno hizo todo el parcial bien, calculó tensiones, deformaciones, desplazamientos, calcula todo, y al final del parcial, por alguna razón muy extraña, dijo que el desplazamiento de ese punto era un valor, cuando ese punto es un empotramiento. No me importa qué hiciste acá, si me decís que el empotramiento se desplaza, es un 2. Entonces, no pueden tener ningún error conceptual grave, porque les anula todo lo anterior. Me dijiste que el empotramiento se mueve. Claramente te falta algún conocimiento, te falta seguir estudiando para entender inmediatamente que eso es imposible. Por eso, esto también está relacionado con lo anterior, ¿no? Si el resultado es conceptualmente imposible, lo tienen que saber y lo tienen que aclarar. ¿Preguntas? Continuamos con eso. Fue entonces, ya hablamos de TPs, hablamos del parcial y de los parcialitos. Y pasamos al coloquio final, que esto lo voy a pasar rápido porque me lo van a volver a preguntar dentro de 4 meses. El final tiene 2 partes, una parte práctica y una parte teórica. Antes eso se tomaba en el mismo examen al mismo tiempo en sesiones maratónicas de 5 horas de final de estabilidad 2. Por suerte para ustedes,
no es más presencial y no van a tener que sufrir 5 horas maratónicas de estabilidad 2. Agus, el primer Agus, Cata, Clary lo sufrieron. Estás mucho tiempo, hay gente directamente, prácticamente se lleva el almuerzo porque empezamos a las 9 de la mañana y podemos terminar a las 2 de la tarde. Sufren ustedes, sufrimos nosotros, sufre todo el mundo. Y ahora que es virtual, lo que hicimos fue desacoplar estas dos cosas y tomamos la práctica un día y se aprueban la práctica, después van al final teórico, organizado por horario, entran 30 minutos, 1 hora como mucho y se van. Así que ahora está separada la práctica de la teórica. La práctica es simplemente un ejercicio del último tema de análisis elastoplástico o anelástico, me gusta más elastoplástico, pero bueno, es un ejercicio del último tema, lo rinden un día y si lo aprueban van al oral teórico, que es oral teórico de toda la asignatura. ¿Qué quiere decir toda la asignatura? Toda la asignatura. Te pueden tomar el desarrollo de una unidad completa, es decir, demostrar metodoflexión. Te pueden hacer más de una pregunta de varios temas. Algún ejercicio te puede llegar a tocar, pero más conceptual y no numérico, es decir, cómo se calcula el desplazamiento de esta cosa, pero genérico. Y sí tienen que saber todas las demostraciones que van a ver a lo largo de la materia, que son varias y amplias. El final, ¿cómo fue el cuatrimestre pasado? No sé si va a ser igual que el cuatrimestre que viene, por eso digo que puede ser cualquiera de estas cosas, pero básicamente te dan alguna pregunta grande o muchas preguntitas más cortas y tienen que desarrollarlas y después defenderlas oralmente. Y aprueban estabilidad 2. Y después pasan a estabilidad 3 y sufren estabilidad 3 y siguen sufriendo hasta que se reciben, hasta que se dan cuenta que no, pará, el trabajo también es trabajo, ¿no? No es que la carrera es un sufrimiento eterno y después viene la felicidad. Y recién ahí nos damos cuenta de que tal vez tendríamos que no haber sufrido tanto e intentado disfrutar esta materia, ¿no? Así que esta materia va a ser larga, va a ser complicada, pero intentemos no sufrirla. Que algo sea difícil no quiere decir que lo tenemos que sufrir. Podemos intentar disfrutarlo. Sí, es un mensaje esperanzador y no esperanzador al mismo tiempo. Si alguien tiene la expectativa de que, bueno, laburo en la carrera y me rompo el lomo para recibirme rápido y después acaba, no va a suceder. Disfruta la carrera y después disfruta lo que viene después. Esforzate, pero no sufras. El sufrimiento es algo que podemos decidir. Podemos esforzarnos sin sufrir. No suframos. Formas de comunicación, las de siempre. La mayoría de los avisos importantes van por campus, así que estén matriculados en el campus. Si no lo están, se pueden automatricular. Si no logran automatricularse, los puedo matricular yo, avísenme por mail. Si se quieren comunicar conmigo, usen el mail y no usen los mensajes del campus. El chat, hay un chat ahí en el campus, pero no lo veo mucho y voy a tardar mucho en contestarlo. Mándenme un mail, mi mail estaba por ahí y va a aparecer de vuelta en un ratito. El mail es más seguro. Y cuando me mandan el mail, por favor, sean claros quiénes son y de dónde viene la pregunta. Como dije antes, estoy en más de una materia y de repente me llega una consulta que es, tengo una consulta del TP2. Buenísimo. Vos tenés clarísimo que le estás hablando a tu JTP y el TP2 de tu JTP es 1. Yo tengo 3 materias, creo, y me llega una pregunta del TP2 y tengo que empezar a ver de qué materia me estás hablando y quién sos y de dónde venís. Así que, clarito, ¿qué tal? Soy esta persona de estabilidad 2 de la FIUA, porque aparte estoy más de una facultad por alguna razón. Tengo una pregunta de TP2. Hagan ese enunciado de estoy en esta materia, de este lugar, tengo una pregunta de este TP, y yo adjunten el enunciado de la pregunta y es más claro para mí. No me manden un mail diciendo no sé cómo hacer tal cosa, sin decirme previamente que están hablando de estabilidad 2. Eso es simplemente porque si no, no entiendo yo. Y te voy a contestar de qué materia me estás hablando.
Pero bueno, preguntas de ese estilo, mail, lo más claro posible. Si no, en clase me pueden preguntar a mí o al resto de la gente lo que quieran. Hay muchas cosas que son mucho más fáciles de explicar por clase, en clase, que por mail. Si yo tengo que explicar un ejercicio por mail, voy a sufrir un poco, porque no es fácil hacer un texto en un mail que sea claro. No puedo dibujar, no puedo poner fórmulas matemáticas. En clase es mucho más sencillo. Y si no, si quieren hablar con sus ayudantes, como quieran sus ayudantes, hacen grupos de Instagram o de Telegram o de Instagram, cualquiera. Hacen grupos de Telegram o de lo que sea, que suele ser cómodo, más cómodo que un mail, pero bueno, ahí ya con su ayudante vean cómo se quieren comunicar, cuál es la plataforma que elijan ellos, y ahí hacen consultas más fácil que un mail. Pero bueno, hoy en día claramente no deberíamos tener problemas como en la comunicación. Las herramientas son múltiples, elijan las que más cómodo les sea y úsenla. Bien, esto ya lo dije y voy a poco. Pueden cursar en donde quieran. Si quieren escucharme a mí y después escucharlo a Ariel, perdón. Si quieren escuchar el turno de la mañana y después el turno de la noche, porque no hablamos solo yo y Ariel, escúchenos. Pueden ir presencial a ambos cursos. Pueden ir presencial a ningún curso y escuchar por YouTube, con las consecuencias que tiene lo que dije antes del concepto, pero vayan a donde quieren. Pero tienen que elegir qué turno para los TPs. Los TPs están en un curso. Para saber qué curso, tienen que completar la planilla que ya mandamos. Y sigo insistiendo porque a la mañana de hoy faltaban como 20 personas. Así que insistiré. Para saber en qué curso tienen que estar. Y esta planilla la tienen que completar todos, no los que quieren cambios de curso. Todos. Ya dije esto 3 veces y cuando escribí esto 3 veces, Cristian me dice, ¿lo vas a volver a poner en 3 ítems separados en una presentación? Y la respuesta es sí, lo repetiremos y lo repetiremos hasta que no haya gente que no lo haya completado. Porque después resulta que los 20, no sé si los 20 que no se anotaron son 20 personas que no van a cursar o son 20 personas que no escucharon este mensaje. Así que lo repetiré hasta que esté completa la planilla. Y si alguien no completó la planilla, va en este momento al mail o al chat al principio, entra el link y completa la planilla. Para finalizar, estamos todos nosotros ayudando para ayudarlos a aprender. Vieron el listado al comienzo que eran varios. Me olvidé de aclarar que Cristian y yo cobramos y tenemos un cargo en la facultad por estar acá. El resto de las personas no tienen nada. Están como colaboradores y la facultad desconoce su colaboración. Entonces, la única razón que está ese grupo de gente es para ayudarlos a aprender. La razón que estamos Cristian y yo es para cobrar plata, claramente, porque todos sabemos que la docencia es el camino para hacerse ricos. Así que bueno, Cristian y yo cobraremos, el resto está para ayudarlos a aprender. El único propósito que tiene el grupo es que entiendan. No solo la materia, sino que les pueden consultar del resto de la carrera. Les pueden preguntar de estabilidad 2, les pueden preguntar de hormigón, les pueden preguntar cómo estudiaste, si quisiste, si lo que fuese. Y a ellos y a mí. Si me quieren preguntar a mí de hormigón y de metálicas, me pueden preguntar. A medida que pasa el tiempo, en parte me olvido y en parte lo que cursé yo no va a ser lo que cursaron ustedes. Entonces ahí ayudo menos yo. Pero si quieren preguntarme algo de cualquier cosa que no sea de la carrera, me pueden preguntar. No estamos solo para hablar de estabilidad 2. Y nos podemos equivocar. Cuando digo nos podemos equivocar, es todos. En algún momento de este cuatrimestre, Mario, Luis van a decir algo que está mal. Yo seguro voy a decir algo que está mal. Y los ayudantes también van a decir algo que está mal. Entonces, nos podemos equivocar y si nos equivocamos nosotros, no es una excusa para que después lo digan mal ustedes. No pueden decir, pero Mario dijo que 2 más 2 es 5. Está bien, Mario dijo que 2 más 2 es 5, pero no lo es. No te lo puedo tomar como bien solo porque lo dijo Mario. Entonces, perdónennos por equivocarnos, pero va a pasar en algún momento. Y perdónennos si no sabemos tu respuesta o si los ayudantes no saben la respuesta. Como vieron, a medida que íbamos bajando en esa planilla, cada vez tenían menos experiencia como ayudantes.
Entonces, es más probable que no sepan alguna cosa puntual. Puede que no lo sepan. Entonces, si no lo sabe el ayudante o le pregunta a otra persona, o ustedes le preguntan a otra persona. No hay ningún problema que le pregunten a quien quieran preguntarle. Entiendan que la gente la cursó hace poco y la gente no sabe todo en el mundo, así que pueden no saberlo, pueden desconocerlo o tener una idea incorrecta, pero lo que les podemos prometer es que trabajaremos en encontrar la mejor respuesta y solución a lo que sea que tengan. Le preguntan algo a Cristian, para que nadie se ofenda. Cristian no sabe, y Cristian le dice a Cata, che, Cata, ¿sabes esto? Cata le explica a Cristian, Cristian después te da una respuesta a vos. O, opción número 2, le preguntás a Cristian, no sabe, le preguntás a Cata. Está todo bien. Alguien tendrá la respuesta. Y esto es porque para hacer esta clase lo mejor posible necesitamos que interactúen también ustedes. Esto no va a ser yo hablarle a una presentación como estoy hablándole ahora. Ahora tiene sentido porque no tienen nada que aportar. Pero cuando estemos en un ejercicio, aporten, interactúen, pregunten si tienen una duda, si no tienen una duda. Si hacemos preguntas, no solo en ser retóricas, contesten. Hagamos esto más dinámico, porque si es más dinámico, lo disfrutamos más. Así que no solo, último comentario de todo esto, no solo lo disfrutamos más, sino que mientras menos sufras lo que estás haciendo, más lo aprendes. Entonces, si hacemos esta clase lo más entretenida y participativa posible, vamos a entender mucho mejor y vamos a salir mejor parados. Así que interactúen y participen. Y al final del cuatrimestre, o durante el cuatrimestre, si quieren hacerlo, dennos su opinión. O sea, al final del cuatrimestre está la encuesta que completaron en estabilidad 1, que van a volver a completar en estabilidad 2, que las leemos intensamente e intentamos ajustarnos en base a lo que nos dicen. Así que dennos sus opiniones, dennos sus sugerencias, no me gusta esto, sí me gusta esto, está buenísimo, o lo que fuese, y así vamos mejorando. Esas encuestas se leen, no solo las leen los docentes, las lee el departamento, entonces son útiles. Es decir, si alguien criticó algo en estabilidad 1, después desde el departamento las vamos a leer y le vamos a decir al docente, che, mira, dijeron esto, ¿no? ¿Podés cambiarlo de tal forma? Es decir, las del docente, las del departamento estamos intentando mejorar y la forma más fácil de mejorar es con las opiniones de ustedes, porque suelen tener una mejor idea de qué sirve o qué no sirve. No quiere decir que hagamos todo lo que piden, pero sí suelen tener una mejor idea de qué sirve y qué no sirve. Bien, muchas gracias. Escucho si hay alguna pregunta y ahí tienen de vuelta el listado de gente.